Comencemos con lo que llamo mi realidad. Todos tendemos a vivir la vida a través de la lente de nuestra propia realidad. Esta realidad está compuesta por dos partes principales: nuestra historia y nuestras luchas. Nuestras experiencias de vida, nuestro pasado, presente y futuro, moldean cómo vemos y respondemos a la vida. Aunque las bendiciones son parte de nuestra historia, a menudo son nuestras luchas las que distorsionan cómo vivimos y amamos. Estas luchas pueden pesar más en nuestra perspectiva que las cosas buenas que experimentamos. Entonces, nuestra realidad se convierte en nuestro punto de referencia. La usamos para establecer expectativas para nosotros y para los demás. Por ejemplo, porque mi mamá me preparaba un buen desayuno cada mañana, asumo que mi cónyuge debería hacer lo mismo. O considera este ejemplo: un cónyuge viene de una familia donde nunca se discutía sobre nada, mientras que el otro proviene de una familia donde hablaban de todo. ¿Qué sucede cuando tienen su primera discusión? Chocan, ya que cada uno hace referencia a su propia realidad. Vivimos como si nuestra realidad fuera la única realidad, pero Dios nos muestra que hay una realidad más grande revelada a través de su historia, una historia de amor. La historia de Dios comienza con la creación, donde Él nos hizo por amor. Dios nos creó para la comunión con Él y con los demás. Pero luego vino la caída. No pasó mucho tiempo antes de que el primer hombre y la primera mujer pecaran contra Dios, lo cual corrompió su comunión con Él. En Génesis 2, 16, 17, Dios les da un mandato claro: puedes comer de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cuando comas de él, ciertamente morirás. Pero en Génesis 3, otra voz entra en el jardín: Satanás. Él tienta a Adán y a Eva a desobedecer la palabra de Dios, llevándolos a la desobediencia. Tan pronto como comieron del árbol, el pecado entró en el mundo. Y este pecado rompió su comunión con Dios. En lugar de amar a Dios, ellos se amaron a sí mismos. Y en lugar de amar a otros, ellos se amaron a sí mismos. Dios no nos creó para conocer el mal, pero desde ese momento el mal nos ha abrumado y dominado, causando quebranto en nosotros y a nuestro alrededor. El mal distorsiona nuestras relaciones, nuestra realidad y traumatiza nuestras almas. A causa de su pecado, Adán y Eva fueron separados de Dios. Sin embargo, Dios sabía que no podíamos rescatarnos a nosotros mismos, así que envió a su Hijo, Jesús, al centro de la caída. Jesús vivió la vida perfecta que nunca podríamos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. A través de este sacrificio, Dios nos unió con Cristo en una relación íntima e inseparable. Y además Dios derrama su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5. Ahora Jesús es nuestra referencia y nos da el poder para amar a Dios y a los demás. Ahora, gracias a Cristo, podemos conocer y experimentar a Dios nuevamente. Piénsalo de esta manera: ¿alguna vez has estado en el aeropuerto en un día lluvioso y nublado? Aunque es de día, no puedes ver el sol a través de las nubes, pero una vez que el avión despega y atraviesa las nubes, ves el sol brillando intensamente encima de ellas, y si miras abajo, aún ves las nubes. Esto nos muestra que dos realidades pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Podemos estar rodeados de luchas, pero sobre todo la luz de la verdad de Dios sigue brillando. La mayoría de los cristianos luchan por entender cómo Cristo marca una diferencia ahora. Pero debido a tu unión con Cristo, siempre estás viviendo en la presencia de Dios, mientras luchas con la soledad y la sensación de no pertenecer, las promesas de Dios, mientras luchas con confiar en los demás y creer que las promesas de Dios se aplican a ti, y en el poder de Dios, mientras luchas con una sensación de impotencia, debilidad e incapacidad. La historia de Dios reencuadra las partes difíciles de nuestra historia y luchas dentro de la caída. Y si nuestras luchas son parte de la caída, entonces eso es una buena noticia. Primero, porque la caída no es el final de la historia de Dios, y segundo, porque la caída es parte de la historia de Dios. Si nuestras luchas son parte de la caída, que es parte de la historia de Dios, entonces Jesús puede hacer una diferencia. Salmo 139:16 nos dice que Dios conoce cada día de tu vida antes de que siquiera nacieras. Y Efesios 1:4 nos dice que Él te escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que seas santo e intachable delante de Él en amor. Dios también conoce cada detalle de cómo el mal te ha roto y traumatizado, y sabiendo esto, aún envió a su Hijo a la caída, no solo para reconciliarte con Él, sino para restaurar tu alma. Dios no responde todas nuestras preguntas, en cambio nos da todo de sí mismo.
Finalmente, la historia de Dios nos lleva a la consumación, el momento en que disfrutaremos de su amor para siempre. Dios quiere que sepamos que el mismo Dios que secará cada lágrima y quitará todo dolor es el mismo Dios que está con nosotros ahora. Así que podemos comenzar a disfrutar ahora lo que experimentaremos para siempre. Mientras buscamos vivir fielmente en este mundo roto, necesitamos mirar a la creación que nos muestra cómo Dios nos creó para vivir. Y también necesitamos mirar a la consumación que nos muestra cómo viviremos para siempre. La gracia del Evangelio es que vivimos en la historia de Dios cuando habitamos en Cristo.